Buen día, chicos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bien. ¿Cómo están? ¿Arrancamos una nueva era? Bien, fíjense que la era que vamos a arrancar ahora, que es el último módulo de esta materia, está compuesta por dos pilares. Una es micología, que es cortita, son 3-4 clases, donde vamos a hablar de muchas patologías que por ahí los nombres a ustedes les va a costar un poco o le va como resultar raros los nombres que vamos a comenzar a... Tiene muchos géneros para hablar. Y luego vamos a arrancar con la última parte de la materia, que es con virología, ¿sí? Y lo único complicado en esta era es que, a menos de que es una era muy linda, donde tiene muchas patologías que son bastante entendibles, no hay tantos ciclos, ustedes tienen que aprobar los dos pilares dentro de una misma era para aprobar completa la materia, ¿sí? O sea, no es que en el parcial, o perdón, en la era van a tener preguntas de hongos, preguntas de virus, y pueden hacer más hongos y pueden hacer menos virus, ¿tá? O sea, tienen que hacer las mismas cantidades de las preguntas de cada una para poder aprobar la era en completo, ¿sí? O sea, eso es lo único más complicado que tienen como si tuvieran dos eras dentro de una. ¿Estamos? La cantidad de faltas son las mismas, o sea, 2 prácticos no entregados. Aclaro para algunos que los trabajos grupales son considerados faltas, ¿sí? Porque los trabajos grupales se entregan, normalmente ahora va a haber uno, creo, solamente en esta era, y ese trabajo grupal consta, o sea, va a estar como falta, porque uno de los chicos me preguntaba que no había entregado en la era de bacterio, que no había entregado los 2 trabajos grupales, y pensó que no se consideraba como presente, y la verdad que cada práctica que ustedes trabajan se considera como presente, ¿sí? Entonces traten de ir entregando todos o viendo de las 2 faltas que le quede. Volvemos a tener un promedio de 6 para poder entrar a rendir la era. Van a haber parcialitos durante toda la semana, si se puede, si no se junta 2 temas, dependiendo de cómo vamos yendo con las clases. Y por esta vez que nos tocó feriado el 27 de agosto, vamos a dar en este horario, ¿sí? Después ya, este viernes, ya vuelven con la doctora Ayala a tener el teórico correspondiente a esta semana, ¿sí? Bien, en lo que es micología, hay 2 libros que le pueden servir, que están muy buenos, que es el libro Arenas, que está en la plataforma para que ustedes lo puedan bajar. Es un libro que es micología general. Y luego hay uno que yo no lo tengo, pero lo pueden conseguir en la parte virtual, se llama Micología Actual. Son todas las patologías actualizadas hasta el día de hoy. Los autores son Landaburu y Mujica, ¿tá? Son 2 tipos de libros que le pueden servir bastante para micología. Bien. ¿Algo antes de arrancar que quieran preguntar? ¿Nada? Hay alguien que tiene abierto el audio y que la verdad se está escuchando bastante. Bien, nada, ninguna pregunta. Arrancamos entonces con el teórico. Fíjense que ahí arrancamos con lo que es generalidades, ¿tá? De micología, como le dice la palabra. ¿Tá? La micología es el estudio de los hongos. ¿Tá? Dentro de lo que venimos estudiando, como les contaba hoy, es una de las áreas donde más género tiene, y que vamos a ver que con su estudio no solamente abarca, chicos, a lo que es patológico para el humano, sino que van a ver que los hongos forman parte, por ejemplo, de la levadura del pan, o forman parte de la levadura de la cerveza, ¿tá? Están, por ejemplo, vamos a escuchar que van a formar parte de medicamentos, vamos a encontrar para formar parte de las vacunas, ¿sí? Por ejemplo, el virus de la hepatitis B, ¿tá? Cuando hablamos de la parte viral,
para realizar la vacuna necesitamos inocular un plásmido en una levadura, ¿tá? Para producir el antígeno modificado que vamos a ver más adelante, ¿sí? O sea, el área de los hongos no solamente, obviamente acá en la materia vamos a estudiar solamente los hongos que están produciendo alguna patología en el humano, ¿sí? Pero acuérdense que micología es súper grande, súper amplia el estudio de ellos, ¿sí? Vamos a ver que cuando comencemos con la parte clínica, vamos a dividir a las micosis en micosis superficiales, ¿ya? Son aquellas que afectan solamente a la dermis o a la epidermis del humano. Luego vamos a tener las subcutáneas y vamos a tener las profundas. Y dentro de las profundas vamos a hablar de dos tipos, vamos a hablar las sistémicas y las endémicas. Cada grupo va a tener un teórico, ¿tá? Correspondiente a cada patología. Estamos hasta ahí, entonces va a ser bien definido, es cortito la parte del área. Y vamos a arrancar con ¿qué son los hongos? Fíjense que los hongos son considerados como organismos eucariotas, o sea, tienen todas las características de una célula eucariota, donde van a tener membrana celular, cápsulas algunos, mitocondrias, retículos endoplasmáticos, núcleos, ¿sí? Y algunos van a estar formados como unicelulares y otros van a ser considerados como pluricelulares. Vamos a ir viendo las características. A su vez, son considerados como clóricos, o sea que esos se diferencian con el reino vegetal, no tienen clorofila, o sea, no hacen fotosíntesis, entonces su alimentación va a ser del tipo heterótrofo, donde no solamente van a tratar de conseguir nutrientes o sustancias simples para transformar los nutrientes, sino que también pueden ser absorbentes, ¿sí? O saprobiontes, o sea, nutrirse de organismos en descomposición. Y en algunos casos son considerados parásitos. ¿Qué es lo importante acá a tener en cuenta en su estructura? Es que son dos elementos que no tienen que olvidarse nunca, porque son dos elementos, preferentemente el ergosterol, donde actúan los antifúngicos, la mayoría de los antifúngicos. Entonces, a nivel de la pared celular, hay un elemento importante que se denomina quitina. Esa quitina es la que le da la dureza, es la que le da la resistencia al hongo, ¿sí? Y luego tenemos al ergosterol, ¿tá? Que es un componente súper importante, ¿sí? De la membrana celular, y hay que tener en cuenta que esto porque es el lugar de acción de los antifúngicos. Pero hay particularidades, como por ejemplo, un hongo, que es súper importante porque es un hongo marcador de una patología que la vamos a ver, que es el HIV, ¿tá? Como oportunista, que es considerado hongo hace poquito, ¿tá? Que es el Pneumocystis jirovensii. Antes era considerado una bacteria y ahora es considerado como un hongo por todas sus características ADN y ARN. ¿Tá? Ese hongo no tiene ergosterol en su membrana celular. Por eso es que hay que tener cuidado qué antifúngicos poder utilizar en ese tipo de patógeno. ¿Tá? Es una de las particularidades que más vamos a ver ahora en esta cursada. ¿Estamos? Entonces, fíjense que dos elementos importantes a tener en su estructura que lo vamos a ver más adelante. Siempre, ¿tá? El hongo va a estar formado por un cuerpo. Al cuerpo del hongo, si ustedes no entienden, me van parando, ¿tá? Me van frenando. Acá vamos a encontrar muchas palabritas nuevas para ustedes, así que en la parte de generalidades, y después vamos a ir encontrándonos en la cursada, ¿tá? Cualquier cosa me preguntan de nuevo. El cuerpo del hongo se denomina talo. Cuerpo significa talo. Este cuerpo del hongo pueden ser de dos maneras. Pueden ser unicelular, o sea, formado, obviamente, como dice la palabra, por una célula. ¿Quién está formado por una célula? Los hongos
levaduriformes o las levaduras son unicelulares, y pueden ser pluricelular, del cual van a formar parte de los hongos miceliar o filamentoso. ¿Sí? Ya comenzamos. Dos tipos de separación. Según el talo pueden ser entonces unicelular, las levaduras, pluricelular, los hongos miceliares. Entonces, a su vez, los hongos, como características, no forman tejidos, ¿sí? Son inmóviles, y tienen la característica de que su reproducción es por espora. Y la espora, ¿tá?, es considerada como la unidad reproductiva que va a contener todo el material genético para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, esas esporas, se complican más porque a su vez los hongos pueden tener dos tipos de reproducción. Una reproducción sexual y una reproducción asexual. Entonces, esa unidad genética, ¿tá?, puede ser por esporas sexuadas o por esporas asexuadas, como característica general, y después vamos a ver qué tipo de hongo tiene qué tipo de reproducción. Bien, fíjense ahí, ¿tá?, que cuando esta imagen acá es la típica del hongo que ustedes están acostumbrados a ver, ¿sí o no? Es el hongo que ustedes van a ver en los campos, es el hongo que tiene una característica hermosa, pero que sin embargo, algunos de estos hongos pueden ser ultra venenosos, ¿sí? Entonces, esta, a lo que es, vamos a hacer, se ve visible en el campo, en los lugares, es perfecta. Pero lo que vamos a estudiar nosotros, ¿tá?, van a ser los tipos de hongos patógenos para el hombre. Estos hongos, ¿tá?, pueden ser, entonces decimos, de forma micelial, ¿tá?, donde al medio de cultivo, ¿tá?, se va a ver, el medio de cultivo para los hongos es el mismo para todos, y en cada uno vamos a marcar alguna particularidad, pero es el medio de agar saboreaux, es el que siempre vamos a utilizar en el medio de cultivo. Ese hongo, ¿tá?, entonces cuando es micelial, al medio de cultivo, por ejemplo, vamos a ver así, como un aspecto pulgurento, ¿tá? O sea, eso es lo que forma en los medios de cultivos. Y los hongos levaduriformes, como por ejemplo, es el Cryptococcus neoformans, ¿tá?, que es un patógeno oportunista, es una levadura, que aparece mucho también como marcadora de HIV, la vamos a observar así, ¿tá?, como levaduras, como unicelulares. Y para colmo cuando vemos, se va a complicar más, porque es uno de los poquitos que tienen cápsula. Entonces la tinción y la observación es de forma diferente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se ve una forma levaduriforme y cómo se ve el medio de cultivo, ¿tá?, un hongo miceliar. Básicamente, chicos, la estructura de un hongo es similar a una célula eucariota. Si ustedes se acuerdan, la célula eucariota, como recién lo dijimos, tiene retículo endoplasmático, ribosomas, núcleos, ¿sí?, aparatos de Golgi, nucleoros, ¿tá? Pero en su estructura, aparte de tener toda la carga que tiene una célula eucariota, ya sea esto es un hongo filamentoso y esto es una levadura. Ambos tienen todas las características de una célula eucariota, pero los hongos filamentosos están formados, vamos a ver más adelante, por lo que se denomina hifa. Esto es una hifa, y un conjunto de hifa forma el talo. Vamos a ver ahora. Estas características, algunas, ¿tá?, pueden tener lo que se denomina un septo o tabique. Entonces, algunos hongos van a ser tabicados, como este, ¿sí?, que tiene septos o tabiques, y algunos hongos no van a tener este septo o tabique y van a ser cenocíticos. ¿Sí?
Entonces, los que tienen septos son tabicados o septados, y los que no tienen septos, fenocíticos con C o aceptadas. ¿Estamos hasta ahí? Igual cuando hablemos ahora de talos vamos a hacer una buena clasificación. Entonces, fíjense, comenzamos con las estructuras celular del hongo. Lo que primero vamos a nombrar es súper importante, es una pared celular. Esa pared celular está constituida por varios componentes, ya sean fibrilares, proteínas, matriz, más que nada, y está formada por glucosa, por polímeros de glucosa, o también en otro caso de manosa, y esa matriz amorfa es lo que permite, más que nada, es darle el sostén, ¿sí? Más que nada mantiene la forma a partir de esta matriz amorfa, de la quitina, a su vez de la celulosa, que son los componentes fibrilares, y eso ayuda a mantener la forma. Otra cosa lo que hace es que al tener proteínas, lo que hace es evitar el shock osmótico en el hongo, y a su vez son el sitio de unión de enzimas, ¿sí? Y tiene lo que se denominan propiedades antigénicas. Entonces, a nivel de la pared celular, ¿cuál es la más importante componente? Es la quitina. Eso es lo que le caracteriza. Y tiene melanina, y eso hace que algunos hongos sean pigmentados. Entonces, a nivel de la pared celular tenemos quitina, proteínas, melanina, matriz amorfa, pero son los dos importantes para nombrar. ¿Y qué le permite la pared celular? Mantener la forma, preferentemente, evitar el shock osmótico, que lo que hace es evitar la muerte celular en un medio hipotónico, y propiedades antigénicas, o sea, es la que va a reaccionar ante la entrada de nuestro cuerpo, y producir las patologías. Bien, seguimos con la membrana plasmática. La membrana plasmática está formada por fosfolípidos, por proteínas, y hay un lípido súper importante, que es el ergosterol. Ergosterol, acuérdense, es el sitio de acción de la mayoría de los antifúngicos. Lo que hace, o qué función tiene la membrana plasmática, es regular el pasaje de las sustancias, y lo que hace es una permeabilidad selectiva, porque tiene permeasas y enzimas de la cadena respiratoria. Entonces, acuérdense, les repito, así soy un poco más reiterativa en esto, porque suelen preguntarle mucho qué hay en la pared celular, y acuérdense, quitina es lo más importante como componente, y qué hay en la membrana plasmática, el ergosterol. También tenemos, como toda célula, un citoplasma, donde no hay mayores particularidades como hablábamos. Normalmente lo que hay que renombrar es que hay ribosomas, donde el peso molecular de los ribosomas de 80S. ¿Por qué es tan importante los ribosomas? Porque ellos, a partir de sustancias mínimas simples, necesitan formar las proteínas y formar los nutrientes. Tienen vacuolas lipídicas, y en lo que es citoplasma, no hay mayor particularidad. Tienen un núcleo. El núcleo puede ser único o múltiple. ¿Cuándo va a ser múltiple, chicos? En una célula, en una hifa que es septada, donde cada hifa va a tener un núcleo correspondiente. Y tienen cápsula, que no todos tienen cápsula, como por ejemplo el que tiene cápsula que les nombré recién, que es el Cryptococcus neoformans. Y también presenta factores de virulencia. Que el primero se encuentra en contacto con el ser humano.
¿Estamos hasta ahí? Son características generales de una célula donde no hay mucho para decir, ¿está? Son iguales a una célula eucariota. Volvemos a hablar un poquito de lo que es la nutrición. Entonces son heterótrofos. Acuérdense que los heterótrofos eran los que no podían, ¿tá?, producir su propio alimento. A su vez tienen lo que se denomina una nutrición lisotrófica, donde lo que más que nada hacen es, a través de enzimas líticas, digerir material orgánico para una buena absorción por la membrana, o sea, la digestión por fuera. Eliminan las enzimas, la vuelven más chiquitas a la sustancia, entonces pueden absorber por la pared o por la membrana. Y como tienen, fíjense, esos ribosomas de 80S, tienen la característica de sintetizar sus propias proteínas a partir de fuentes simples. ¿Por qué? Porque su elemento o componente más importante dentro de esta célula son los ribosomas. Y ahora sí vamos a lo que es la estructura, y de acá tenemos que tener en cuenta qué estamos hablando, porque entonces nos ubicamos bien qué estamos buscando después en cada patología. Fíjense, el talo dijimos que es, el talo es el cuerpo del hongo. Ese cuerpo del hongo podía ser unicelular en las levaduras o podía ser pluricelular en los hongos filamentosos o miceliares. A su vez, ese hongo, ese talo, va a tener dos funciones. Uno es la nutrición, ¿tá? Se llama el talo vegetativo, que tiene función de nutrición, por donde se va a absorber esas sustancias, de crecimiento, de resistir al medio ambiente y de fijación. ¿Está? Y un talo de fructificación que va a tener la función más que nada de la reproducción, la más importante. En un hongo filamentoso, ¿tá?, ustedes imagínense, para que puedan ir comparando, es igual a un árbol. El hongo filamentoso es igual a un árbol, donde más que nada el tallo, ¿tá?, del árbol, ¿sí?, que es larguito, ese es el talo vegetativo. Por ahí crece, por la zona apical, se nutre porque absorbe por las membranitas y resiste al medio ambiente. Y luego va a terminar en lo que se denominan, imagínense, en lo que es las hojas, un talo de reproducción, ¿tá?, o de fructificación, donde se va a reproducir. Pero en los hongos unicelulares, como es una única célula, ¿tá?, ese talo es único, hace todas las funciones, hace función de nutrición, de absorber por la membrana, y de fructificación porque es el que se va a ir partiendo. Vamos a ir entendiendo un poquito más adelante. Entonces, comenzamos a estudiar cómo son los hongos. Y es acá lo que yo les decía, fíjense, acá, esta primera imagen, ¿tá?, es un hongo miceliar. Está acá. Y acá donde aparecen unas bolitas blancas, son las levaduras. Son redondas, unicelulares. Y comenzamos con las características de qué es o cómo se considera entonces un hongo filamentoso. Los hongos filamentosos, chicos, están formados entonces, como les contaba hoy, por hifas o filamentos. ¿Qué son las hifas? Las hifas son estructuras cilíndricas parecidas a un tubo, y una hifa al lado del otro va formando un hongo filamentoso, es la unidad mínima, ¿sí? Ese hongo filamentoso, como les contaba hoy, pueden tener, fíjense, un tabique o septos. Entonces este hongo filamentoso, si tiene el tabique, son hongos septados o tabicados.
Y si no tienen eje tabique, como esta acá abajo, fíjense que tienen muchos núcleos, porque ahí cada está formado por hifas. Pero cada hifa no tiene un palito, no tiene un septo. Entonces son hifas cenocíticas. Y hay que tener en cuenta, porque que tenga septo o no, es la característica de cada hongo a nosotros tener que nombrar. Por ejemplo, vamos a hablar de características de los dermatofitos, por ejemplo, y algunos dicen hifas cenocíticas. Entonces tienen que preguntar qué eran las hifas cenocíticas, eran las que no íbamos a observar un palito en el medio. ¿Sí? Los septos. Entonces, al conjunto de hifas, como les contaba hoy, se denomina micelio o talo. Talo o micelio. Y volvemos nuevamente. En un hongo micelial, ese talo o micelio va a ser de dos maneras. Con su función vegetativa, el talo vegetativo, que su función es la nutrición, y a nivel de lo que es laboratorio es el que se introduce en el medio de cultivo, obviamente para absorber los nutrientes, y luego va a tener una parte aérea o de reproducción, que es o de fructificación, que es el que va a, más que nada, es el elemento de reproducción, es el que tiene las esporas, ¿tá? Y es el que crece en la superficie del medio de cultivo. Es lo que nosotros vamos a observar más que nada. Entonces, eso es un hongo filamentoso. ¿Tá? Entonces, el hongo filamentoso está formado por un conjunto de hifas o filamentos, y el cual es un tubo largo, donde podía estar septado o no. Entonces podía ser cenocítico o podía ser tabicado. Sin embargo, ¿tá? Los hongos levaduriformes, más que nada, son unicelulares, al medio de cultivo forman colonias suaves, cremosas, pigmentadas. Sin embargo, por ejemplo, los hongos filamentosos, al medio de cultivo, forman medios de cultivos pulburentos, y estas están constituidas, ¿tá? Por células redondas, entonces, ovales, más que nada denominadas blastoesporas o blastoconidias. ¿Sí? Entonces formada por blastoesporas o blastoconidias. En algunas, ¿tá? En algunas, preferentemente en las cándidas, por ejemplo, cuando la cándida se comporta en un paciente inmunodeprimido, como por ejemplo HIV, esa cándida se va reproduciendo muy, muy, muy rápido. Y la forma de reproducir de las levaduras, ¿tá? Más que nada, es por gemación, o sea, forma una célula, se corta, se libera. Forma una célula, se corta y se libera. ¿Sí? Sin embargo, en los pacientes inmunodeprimidos, como esa reproducción es muy, muy rápida, no le da tiempo a cortarse y forma, cuando se alarga, no se corta de todo y forma una especie de filamento denominado pseudomicelio, que es este que está acá. La cándida de por sí, la cándida es redondita, pero cuando se reproduce muy rápido, no se corta del todo y queda como un pequeño filamento. Esto no es un hongo filamentoso, esto es una cándida acá y una cándida acá. Forma lo que se denomina un pseudomicelio. Eso es bien característica de cándida, chicos, a la observación en pacientes con inmunodepresión. ¿Quedamos hasta ahí? Entonces, para que no se confundan, el pseudomicelio no significa que sea un hongo filamentoso, significa que no le dio tiempo a separarse por gemación o también por brotación. Bien. La reproducción de los hongos levaduriformes son todos por forma asexual. Y de los hongos filamentosos, no sé si le dije, puede ser asexual o sexual.
Acá antes de seguir, ¿se puede ver con microscopía óptica? Sí, se puede ver solamente, chicos, más que nada la forma, por ejemplo, del color, de la forma de la colonia cremosa, la colonia purpurenta, y en algunos casos podemos hacer con una observación microscópica directa, ver algunas formas, se hace una tinción más que nada con tinta china en algunos casos, ¿tá? Para poder hacer la observación si es levadura o si es hongo filamentoso. Pero para hacer una característica de especie, sí o sí tenemos que hacer un medio de cultivo para saber cómo crecen, ¿sí? Pero con microscopía óptica se puede ver a grandes rasgos, pero con una tinción con tinta china siempre. No sé si respondí la pregunta de Tiago. Bien. ¿Estamos hasta ahí entonces? Si seguimos acá, tenemos que van a encontrarse con otro concepto de dimorfismo. ¿Y qué es el dimorfismo? El dimorfismo es cuando un hongo a cierta temperatura, preferentemente a cierta temperatura, y con ciertas características de los nutrientes, se puede comportar como levadura a una temperatura o hongo filamentoso a otra temperatura. Entonces, vemos así, que los hongos pueden ser monomórficos, ¿tá? Eso, acuérdense esa palabrita monomórfico, y son levaduras o son filamentos. Listo, no hay forma de transformarse uno en otro. Y sin embargo, hay otros hongos que pueden ser dimórficos. Entonces, que a cierta temperatura, por ejemplo, cuando entran en nuestro cuerpo a 37 grados Celsius, son levaduras. Y cuando se encuentran en el suelo o en el ambiente, a 28 grados Celsius son filamentos. Estos hongos dimórficos están muy relacionados a las micosis endémicas. ¿Tá? ¿Qué son las micosis endémicas? Son aquellas micosis que están restringidas a un área geográfica porque tiene no solamente condiciones de temperatura, sino condiciones ambientales. El suelo, preferentemente con nutrientes. ¿Y cómo pasó? Tenemos forma filamentosa en el suelo, por ejemplo, en las ramas, en espinas, como un hongo larguito, ¿sí? Y cuando ya sea, puede ser, por ejemplo, por una inoculación con una espina, entra a nuestro cuerpo y se transforma a 37 grados Celsius en su forma levaduriforme. Y de ahí, ¿por qué tenemos que tener en cuenta eso? Porque cuando tomamos la muestra en nuestro cuerpo, lo que vamos a observar del hongo es la forma levaduriforme, no la forma filamentosa. ¿Estamos ahí? Bien, entonces, fíjense. Tenemos un talo pluricelular, dijimos, así las vamos a ir observando. Este, por ejemplo, es de un hongo que se denomina Aspergillus, ¿tá? Que es un hongo oportunista, vamos a ir viendo cuando hablemos de esa patología. Y esto volvemos a observar la Cryptococcus neoformans con tinción. Entonces, un talo levaduriforme o unicelular, ¿tá? ¿Qué característica tiene? Entonces es esférico, porque es solamente, chicos, acuérdense, ¿tá? Una célula. Pueden tener o no pseudomicelios, que dijimos que es cuando se reproduce muy rápido, es un brote que no se separa de la célula. Y forman al medio de cultivo, ¿tá? Colonias pastosas o cremosas. ¿Estamos hasta ahí? Bien, características que no tienen que olvidarse. El elemento de resistencia
de estas levaduras son conocidas como clamidoconidias. Acuérdense, clamidoconidias. Es el elemento en que se transforma la levadura cuando el medio es hostil. ¿Para qué? Para su supervivencia. Y un talo pluricelular o filamentoso, volvemos a nombrar, formado por hifas. Y como les contaba hoy, esas hifas crecen en forma lateral, o sea, se ensanchan, o en forma apical. Al medio de cultivo vamos a observar siempre macroscópicamente de tipo alterciopelado, pulpurento, y pueden tener diferentes colores según el pigmento que tenga. Y podían ser entonces tabicados o cenocíticos. Y acá es un poquito más que nada una forma de ir ordenándole a ustedes, ¿sí? Donde este talo entonces vegetativo, que es el más importante, uno de los más importantes, en la forma de levadura era unicelular, podían formar o no un pseudomicelio, y en el filamentoso podía ser tabicado, y alinos también pueden ser, o pigmentados, ¿tá? El tabique entonces, para tener tabicado, puede ser hialino o pigmentado, y cenocíticos insectos. Y en algunos casos vamos a nombrar formas especiales como cladiosporas, rizozoides y esclerotes, son de formación que vamos a ir viendo en cada particularidad. A ver, perdón, me voy cortando, puede ser sexuada o asexuada en los hongos filamentosos. Ah, ya le respondieron, gracias. Bien. Eso es para que vamos a ir ordenando. ¿Qué es una reproducción? Tengo una duda. Sí. Profesora, cuando habla de elementos de resistencia, el clamidoconidio, ¿no? Ajá. Eso en las levaduras, sí. Claro, dice que se transforma, es decir, ¿en qué consiste la transformación? ¿Cambia de Y es forma como, así como, no, como era el dentro, quiste, el parásito? exactamente, lo que hace es como, por ejemplo, al ser una levadura, ¿tá? Más que nada se forma como una capita alrededor para poder cubrirse del medio hostil, para poder resistir a ese medio hostil hasta cuando ella ve que ese medio es apto para su reproducción, comienza nuevamente, ¿tá? Es como que se abre esa capita, ¿tá? Nada más que eso. La clamidiospora es una espora de resistencia a medios hostiles. Es como una capita que se pone, ¿tá? Y se transforma en clamidiospora, ¿sí? En la reproducción asexual, la espora se denomina, chicos, asexuales o conidias, ¿sí? En la reproducción, entonces, asexual, las esporas asexuales también las pueden encontrar con la forma de conidias. Estas conidias pueden ser de diferentes formas o tipos, en diferentes tipos de hongos, y ahí que van a encontrar diferentes nombres. Pueden ser microconidias, cuando son chiquitas, redondas y piriformes. Tienen formita de pera, bien característico. Pueden tener macroconidias, que son grandes, generalmente son septadas. Algunos hongos pueden tener blastosporas o blastoconidias, que normalmente son redondas y se producen por gemación. Las clamidiosporas, es como le contaba hoy, las células se agrandan y forman paredes gruesas, como una capa.
para resistir las condiciones externas, y luego germinan cuando están aptas. Y las artroesporas son hifas septadas que se fragmentan en células. Y fíjense acá, normalmente, chicos, en una reproducción asexual, las blastosporas o blastoconidias, ¿sí?, son de las levaduras. Y las microconidias, macroconidias, artroesporas son de los hongos filamentosos. Vamos a ir nombrando. Estas estructuras son características de cada hongo y siempre van a nombrar en su fructificación, en su talo de fructificación, va a ver qué tipo de espora. Y de ahí la observación para caracterizar a cada especie. En la primera clase de hongo vamos a nombrar muchísimos nombres raros y es muy difícil ir entendiendo. Pero cuando hablemos de cada hongo van a decir, ah, este era una levadura, listo. Esta levadura era una célula solamente. Entonces, ¿cómo se reproducen las levaduras? De forma asexual. Entonces, ¿cómo se llamaba la espora de la reproducción asexual de las levaduras? Blastoesporas. ¿Y cómo eran? Células redondas. ¿Y cómo se reproducían? Por gemación y separación. Pero sin embargo, cuando sin querer había una reproducción muy rápida y quedaban como prendidita, en estas pueden haber el pseudomicelio. ¿Tá? Y van a ir como organizándose, ¿tá?, y uniendo todo. Y en la reproducción asexual, ¿tá?, que no es, ¿tá?, ni por gemación, ni por rotación, ni por tabicación, ¿tá?, es por meiosis. Y esta por meiosis puede ser, de acuerdo a su origen, puede ser cigosporas. ¿Y qué son las cigosporas? Es la fusión de la punta de dos hifas. Necesitan dos hongos encontrarse, se fusionan, ¿tá?, y se desarrollan esporas de paredes grandes y gruesas. Puede haber ascoesporas, que en ese talo de reproducción o fructificación hay una célula especial que se llama asca, o basidiosporas, ¿tá?, donde la célula especial se llama basidio. Y fíjense acá. Entonces, en una levadura están las blastoconidias o blastoesporas, en su talo reproductor. ¿Cómo se reproducen las levaduras? Por gemación o brotación. Y como les decía hoy, podían tener un pseudomicelio. Pero sin embargo, los filamentosos, fíjense los que son larguitos y parecido a un árbol, tienen el talo, acá está bien identificado, ¿tá?, son los del talo, que tienen los septos o no. Acá hay uno bien explicado que cuál es el tabicado y cuál es el cenocítico. Esta parte del hongo así es un talo vegetativo. ¿Qué función tenía? Crecer, más que nada, nutrirse, fijarse, ¿sí? Y su última parte del talo era el talo de fructificación o reproducción. Y ahí podíamos tener esporas podían tener una reproducción sexual, una asexual o ambas reproducciones. Se complicaba. ¿Y qué es lo más gracioso de todo esto? Que a la observación microscópica, sin tinción, nosotros vamos a observar solamente esto. Y es en los que algunos casos vamos a tener que dibujar. Para suerte de ustedes, no estamos en presencial, ¿tá?, y van a tener que tildar nomás en la computadora. Pero cuando teníamos los exámenes en forma presencial, tenían que dibujar cómo se veía un talo filamentoso, un talo cenocítico y demás, ¿sí? Para ustedes ver bien las características. ¿Van entendiendo ahora cómo son los hongos? ¿Alguna pregunta hasta acá o seguimos?
Acá más o menos vieron cuáles son, cómo se ve la reproducción. Profe, Sí, para la formación de las cigosporas, decía que se unen las puntas de las hifas. ¿Esas hifas son de sí. un mismo hongo o de hongos diferentes? Pueden ser de un mismo hongo, siempre y cuando tengan las características diferenciales, o puede ser de un hongo que esté cerquita. ¿Está? Bien, y ahora vamos a la taxonomía. Entonces, los hongos, según su reproducción, se pueden clasificar en 2 grupos y 4 clases. Fíjense ahí, 2 grupos y 4 clases. Y vamos a tener 2 grupos. Un grupo que se denomina hongo perfecto y un hongo que significa que se denomina hongo imperfecto. Los hongos perfectos, ¿por qué son perfectos? Porque cumplen la reproducción sexual y asexual, las 2 reproducciones. Por eso se denominan perfectos. Y ahí tenemos 3 clases dentro de los hongos perfectos. Cigomicetes o ficomicetes. Después tenemos la clase basidiomicetes, que son los hongos más comunes. Y la clase ascomicetes. Y luego tenemos en los hongos imperfectos la 4ª clase, que es la clase deuteromicetes, que es donde se encuentran la mayoría de los hongos patógenos para el humano. La mayoría. Entonces, en los hongos perfectos, que poseen reproducción sexual y asexual, tenemos la clase cigomicetes, donde en esta clase las esporas sexuales se van a denominar cigosporas, su espora asexual se van a denominar esporangioesporas, y normalmente esta clase tiene un micelio no tabicado, o sea, xerocítico. Y acá tenemos al género Mucor y Rhizopus, que normalmente a ellos los nombramos en las micosis más profundas, sistémicas. Luego tenemos la clase Basidiomicetes, donde son los hongos más comunes. No nombramos muchos a ellos. A esta clase normalmente en lo que es patología no lo vamos a nombrar. Sus esporas sexuales se llaman basidiosporas, de ahí la palabra Basidiomicetes. Sus esporas asexuales son las conidias, como dijimos que se llamaban, esporas asexuales o conidias. Por ejemplo, las setas, ¿sí? Hongos comunes, el champiñón, por ejemplo. ¿Está? Y después tenemos la clase Ascomicetes, que es la que tampoco nombramos acá en patología, en lo que es microbiología y dentro de lo que son los hongos patógenos del hombre. Como le dice la palabra asco, vienen sus esporas sexuales, que son las ascosporas, y las asexuales se vuelven a denominar conidias. En los hongos imperfectos, son considerados aquellos que solamente hasta el momento, no hay una nueva actualización, solamente aquellos que cumplen una reproducción asexual.
donde las esporas asexuales obviamente se denominan conidias, que acá está cándida, malacesia, trichofiton, la mayoría de los patógenos y los dermatofitos más que nada. Patógenos, por ejemplo, de una patología Perdón, chicos, se cortó. Bien, ¿me escuchan ahora bien? ¿Sí? Bien. Entonces quedamos acá. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para ir entendiendo bien? Que estos hongos se identifican con su fructificación asexuada y se clasifican con su reproducción sexual. Por ejemplo, Histoplasma capsulatum, que es productor de la histoplasmosis, un hongo que es oportunista también. Se dice Histoplasma capsulatum según su reproducción asexual. Y van a leer que también tiene el nombre de Agelomyces capsulatum según su reproducción sexual. Para que le quede claro, chicos, en lo que es taxonomía, nosotros nos vamos a pedirle que según su reproducción asexual se llama tal. No, ¿está? ¿Es para qué? Para que ustedes vean que pueden encontrar con dos nombres. Nada más que eso. ¿Estamos hasta ahí? En lo que es clasificación clínica, y a partir de acá van a ser los teóricos que van a corresponder a las siguientes clases, vamos a hablar de micosis superficiales, aquellos que afectan a la epidermis, y de quiénes vamos a hablar.
vamos a hablar de la pitiriasis versicolor, ¿sí? Que es producido por la malacesia, por las tiñas, vamos a hablar, productores por los dermatofitos, y por dos patologías que se denominan piedra blanca y piedra negra, que más que nada lo que se hacen es, afectan por ejemplo al pelo, y según el color que se observe, un redondito se clasifica. Luego tenemos la micosis cutánea, que normalmente, chicos, damos juntas, superficiales y cutánea, ¿tá? Que afecta a la epidermis, la dermis, al pelo y a las uñas. Tenemos las dermatofitosis y las cándidas. Luego tenemos las subcutáneas. Las subcutáneas son las que afectan la epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo, y en algunos casos, si se complica mucho, puede afectar al tejido muscular y al óseo, ¿tá? Pero normalmente no llega. Y no se disemina, no es diseminada. Y acá tenemos la esporotricosis, donde el agente etiológico es el Sporotrichs schenckii, vamos a ir viendo, la cromomicosis, rinosporidiosis, micetoma, que es súper importante. Estas cuatro, hay mucho acá, en lo que es Argentina, y la lobomicosis hay mucho en Brasil, tiene mucho que ver con el agua. Luego tenemos las micosis profundas, y acá en las micosis profundas o sistémicas son las que normalmente, chicos, ¿tá? Se inhala, la vía de entrada es por vía pulmonar, donde el primer aparato, ¿tá? Donde el primer sistema, más que nada, afectado es el aparato pulmonar. Y por vía hematógeno se van hacia otros órganos. Y acá en esta micosis profunda, vamos a tener de dos tipos. Tenemos micosis profundas o sistémicas, endémicas se llama, y endémica significa que está circunscripta a un área geográfica. Entonces vamos a estudiar micosis que son propias del norte de la Argentina, propias del sur de la Argentina, o asociadas a algún tipo de suelo. Como por ejemplo, ¿tá? Tenemos la paracoccidiomicosis, la coccidiomicosis, ¿sí? La histoplasmosis, que también es oportunista, y luego tenemos las sistémicas o profundas, pero oportunistas. ¿Y qué significa oportunista? Que son micosis que normalmente a una persona con un buen sistema inmunológico no se expresarían, y sin embargo, con sistemas inmunodeprimidos, como por ejemplo diabetes, como por ejemplo HIV, tratamiento con corticoides, se expresan o tienen más facilidad de expresarse en esas personas. La particularidad que cándida, vamos a nombrarlas en dos grupos, ¿sí? En superficiales, porque puede afectar, por ejemplo, produciendo una micosis leve, pero sin embargo, cuando se expresa en personas con HIV, por ejemplo, va hacia el esófago y produce la candidiasis esofágica. ¿Está? Entonces, en dos grupos vamos a nombrar. Estos hongos pueden actuar de forma de micetismo, es cuando se come hongos tóxicos, que normalmente es por contaminación del suelo, ¿tá?
por micotoxicosis, perdón, donde la ingesta de alimentos intoxicados con metabolitos fúngicos pueden ser de forma de alergia o una infección. ¿Quedamos hasta ahí? Eso es generalidad de hongos, chicos. ¿Estamos? Y nos queda la última parte, que es correspondiente a los antifúngicos, donde los antifúngicos normalmente son aquellos medicamentos que van a trabajar o van a inhibir a los hongos. Estos antifúngicos van a actuar sobre, por ejemplo, la membrana celular. Hay un grupo que actúa sobre la membrana celular. Y acá tenemos dos grupos que actúan sobre la membrana celular. Tenemos aquellos que inhiben la síntesis del ergosterol. ¿Tá? Acuérdense que a nivel de la membrana celular estaba el ergosterol, súper importante que dijimos. Una vez que inhibe la síntesis, altera la funcionabilidad y la estructura de esa membrana celular. ¿Y quiénes trabajan así? Los azólicos, como el ketoconazol, el itraconazol, el fluconazol, el variconazol. Y eso llevan a cuando hacen alteración funcional y estructural de la membrana citoplasmática, lo que produce, chicos, acuérdense, es la lisis osmótica. ¿Tá? Permite la entrada de muchas sustancias que producen la ruptura del hongo. Dentro de las alidamidas tenemos la terbinafina, y después tenemos los que producen la alteración del ergosterol ligado a la membrana. O sea, no es que inhibe la síntesis, sino que lo altera en su forma. Eso permite que al alterar la estructura forme poros y lleve también a la alteración del equilibrio osmótico, que es una de las funciones que tiene la membrana. Ahí tenemos a los polienos, que son, por ejemplo, la nistatina, la anfotericina B. ¿Tá? Esta anfotericina B. La anfotericina B es lo que más van a utilizar ustedes. Tiene diferentes presentaciones, acuérdense. Eso en la parte de farmacología lo van a ver mejor. Después tenemos, chicos, los que actúan sobre la pared celular. Y a nivel de la pared celular estaban, acuérdense, los glucanos y la quitina. Y como altera la síntesis de ello, nuevamente llega la alteración de las estructuras, lisis osmótica. ¿Y quiénes actúan así? Sobre los glucanos actúa el capsofungin, y sobre la quitina actúa la nicomicina. Luego tenemos otro grupo que actúa sobre la inhibición de la mitosis y la replicación del ADN. Es la grisiofulvina, también otro antimicótico que lo habrán escuchado hablar. ¿Tá? Por ejemplo, es muy útil en la tiña, con el Piosporum, por ejemplo, que es la tiña de los niños. ¿Tá? Por ejemplo, cuando al niño le falta pelo. Y luego tenemos los que actúan sobre los ácidos nucleicos, que hacen intervención en la síntesis del ADN, obviamente llevan a una alteración de la síntesis de proteína. Y acá tenemos a la 5-fluorocitosina, que normalmente esto no se utiliza, no es muy utilizable, es muy caro. Los antifúngicos, algunos de los antifúngicos son muy caros, por eso el tratamiento a veces es muy difícil en estas patologías.
Bien, y con esto terminamos la primera clase de generalidades de hongos. Es para que ustedes más o menos tengan en cuenta o comiencen a manejar los conceptos, ¿tá? Y las palabras que vamos a ir encontrándonos en cada grupo de las micosis, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan? Profe, ¿podría volver a la Sí. primera diapositiva de antifúngicos, por favor? Sí, ya les coloco. Ahí está, les compartí, ¿o no? ¿No aparece? Todavía no. ¿No? A ver, ¿qué toqué? ¿No? ¿Les aparece ahí o no? ¿Ahí? Ahora sí, ahora sí. Listo. Gracias. Sí. Bien, ¿de acá quieren saber algo? ¿O les quedo colgado para copiar algo? Profe, Bien, el lunes ¿tienen? de atención Sí. especial. No, no porque la doctora Ayala, si yo mal no recuerdo, les va a dar recién micosis superficial. Vamos a ver si no le tomamos generalidades el lunes que viene, ¿está? Y todo lo que dimos hoy, porque ya con el doctor Laube, un grupo ya dio generalidades, hoy terminamos, así que sí, lunes siguiente va a ser solamente parcialito de generalidades. Y el viernes la doctora Ayala le va a hablar de micosis superficiales y subcutáneas, dos grupos juntos, ¿sí? Y ya se le va a subir el práctico para la semana que viene y ahí comenzamos con las entregas. Así que sí, lunes que viene, el primer parcial de generalidades, ¿está? ¿Alguna Gracias, pregunta profe. más? Bien, copien chicos, bien lo que necesiten, lo que les quedó, que no entendieron, pueden ir preguntando en el foro, ¿está? Y otra cosa, entreguen los trabajos prácticos y cuiden las faltas, porque muchos de los chicos que en la era de bacterias quedaron afuera por falta, ¿está? Así que traten de cuidarlos. Si no hay preguntas, nos vemos en la clase que viene. Chao, profe, gracias. Hasta luego.